Hola, mis estimados amigos y amigas de Vive tu vida con interioridad. ¿Por qué lo llamamos Vive tu vida con interioridad? Porque hay una manera de vivir la vida con exterioridad, desde el punto de vista superficial. Y ese es el mundo que vivimos. Ese es el mundo en el cual estamos en este momento. La superficialidad. No sabemos de dónde venimos, no sabemos para dónde vamos y menos sabemos qué estamos haciendo acá. Un mundo de inquietudes, un mundo donde cada vez descubrimos más impotencia, enfermedades por todos lados, escasez por todos lados, preocupaciones, angustia, intolerancia. Y pues algunos optimistas dicen, no, yo estoy bien. Pero si vemos el mundo desde el punto de vista político, pues es guerras por todos lados. Desde el punto de vista del aspecto económico, hay dificultades. Todo el mundo dice que hay escasez, que cada vez estamos más mal, todo dificultades. Desde el punto de vista religioso, pues vemos cómo la gente sigue sin entender cuál es el plan de Dios en su vida. Y desde el aspecto científico, pues mientras más medicina hay, menos salud. Porque estamos viviendo el mundo con exterioridad, desde el aspecto exterior. Y la invitación que yo les hago es que empecemos a vivir el mundo desde la interioridad. ¿Qué es vivir el mundo desde la interioridad? Es conocer, saber y entender por qué pienso como pienso, actúo como actúo, siento como siento, deseo como deseo y creo como creo. ¿Por qué tú crees eso? ¿Por qué tú lo piensas así? ¿Por qué tú lo sientes? No es porque en este momento lo estés pensando y tú lo hayas creado, que tú eres muy inteligente. Es porque viene un legado desde atrás. Tú vienes cargando, desde el punto de vista genético, vienes cargando con todas las células que te impusieron tus padres, de los abuelos, tatarabuelos, de ahí para atrás. En el punto de vista físico nada más. Vienes cargando, tú vienes descendiendo de algo, de allá, desde allá. Y hay un inconsciente colectivo en ti, en tus genes, que tú no te das cuenta. Pero mires de dónde vienes, conozcas tu constelación familiar y verás cómo tú entiendes por qué eres así. Ahora, desde el aspecto de las creencias, pues es lo mismo. ¿De dónde vienes? ¿Por qué crees tú en ese Dios que crees? ¿Por qué piensas como piensas de Dios? Esa fe que tú tienes, alguien te la inculcó, pero tú crees que es en este momento, como los jóvenes. Los jóvenes, me he encontrado con jóvenes que dicen que su iglesia la fundó Jesucristo. Él cree que Jesucristo vino hace 3 días o 4 días. Ese joven no sabe que Jesucristo vino hace 2000 años. Ni se imagina porque él no tiene conciencia del tiempo. Estoy hablando del joven neófito, que puedes tener 80 años y todavía cree en eso. Por ser neófito, por ser nuevo, por no madurar. Y entonces en estos días, o siempre que uno se encuentra, me he encontrado muchas personas, dice, bueno, ¿y tú por qué no vas a tal iglesia? No, porque es que se la fundó el Papa. Y aquella no, porque se la fundó José Smith. Y aquella no, porque se la fundó Juan Wesley. Y la suya, dice, no, la mía nadie la fundó. La mía, ¿y cómo se llama la suya? La mía se llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Ah, y nadie la fundó, no. Pero ¿quién la comenzó? Nadie. Nadie comenzó mi iglesia. Así lo dicen, nadie la comenzó. Y cuando uno la va a ver, pues la comenzó el abuelo de él,
o el tío del otro. ¿Hace qué? Hace 3 días la empezó. Y ellos ya creen que vienen con un legado desde Jesucristo. O sea, que ese la fundó fue Jesucristo. No. Tenemos que saber por qué somos. No neguemos nuestra historia. En estos días hay un libro que escribió una señora en la cual ella cuenta toda su vida. Y tiene 2 hijos varones y una mujer ya mayor, ya son casados ellos. Y dicen ellos, si mamá hubiese escrito este libro cuando nosotros éramos adolescentes, hubiese sido una catástrofe, una vergüenza para nosotros. Pero ya como somos maduros, ya le agradecemos a mamá que nos haya contado su verdadera historia. ¿Ve? Eso es lo que queremos, que no nos mientan, porque estamos acostumbrados a que todo el mundo nos miente, ocultan las cosas, y por eso somos como somos y no sabemos por qué somos así, por qué actuamos de esa manera, por qué pensamos, por qué entendemos así las cosas, por qué interpretamos de esa manera nuestra vida. Pues porque es un legado, tanto física como intelectual, espiritual, mental. No nacemos aquí como la hormiga, trae un legado, la abeja trae un legado. Tú traes un legado. Legado quiere decir arrastras desde atrás, tú no naciste así, paz. Ya, caíste. No, tú vienes de atrás. Y de esta manera, si tú sabes de dónde vienes, sabrás para dónde vas y sabrás qué estás haciendo aquí. Por eso este programa se llama Ilumina tu camino. Vive tu vida con interioridad. Ilumina tu camino es el sendero que tú llevas. Ahora, la propuesta es, para que ilumines tu camino, debes vivir la vida con interioridad. Y la interioridad es llevarte a tu pasado. Entonces, hasta ayer les hablé que el cristianismo, esa fe que tú tienes, maravillosa, hermosa que tú tienes, nació en un momento dado. Todas las creencias que tú tienes, todas las creencias, nació del pueblo egipcio, que vivió, o esto apareció más o menos desde donde se tiene reseña, 3000 años antes de Cristo. Y lleva 2000 años en Cristo, o sea, más o menos entre 5000 y 6000 años. La civilización que conocemos ahorita empezó hace 6000 años. No tenemos rastros de antes, muy difícil entenderlo, pero ahora como vivimos de hace 6000 años para acá, los egipcios crean toda una astronomía, astrología, cosmología, cosmogonía, y ellos empiezan a transmitirlo. Toda la creencia tuya en este momento viene de los egipcios. Luego, hoy les voy a hablar de otra rama, de los sumerios. Todas las creencias tuyas vienen de los sumerios y la voy a probar. ¿Qué creen los sumerios? Y tú naciste, sí, 6000 años después de ellos, y el cristianismo nació 3000 años después de ellos. ¿Quién copió a quién? ¿Quién? ¿Ellos heredaron del cristianismo? No, porque ellos fueron atrás. Es como decir que tu abuelo heredó de ti. Ay, mire, mi abuelo tiene un lunar aquí, lo heredó de mí. Hombre, ¿por qué no eres consciente y decir, yo heredé de mi abuelo eso? ¿Cómo vas a decir de para atrás? Pues lo mismo es la fe que tú tienes, la heredaste. Si tú hubieses nacido en la China, tuvieses otra creencia. Si hubieses nacido en el Japón, si hubieses nacido en otro lugar y allá hubiese otra creencia, claro que creerías otra cosa. Pero naciste en el mundo cristiano, por eso crees en Cristo. Porque se hereda, así como se heredan nuestros genes, todo lo que somos nosotros lo heredamos, así tú heredas la fe, como heredas el lenguaje. Es una herencia que te dan. Así sepas 6 idiomas, tú lo aprendiste de alguien, tú no inventaste el idioma. Lo mismo en la iglesia, tú no la inventaste, tú crees. ¿Y eso te ayuda a qué? Si es una fe buena, te ayuda a tener buenas relaciones con los demás, te ayuda a tener buena salud y te ayuda a ser autosuficiente para vivir bien en este lugar, la vida que tú estás viviendo. Muy bien. Entonces me voy a ir. Ya le hablé de los egipcios y ya les dije que cuando tú crees en la resurrección,
en la vida eterna, en que primero hay que morir y después resucitar, en Cristo, que era como Horus, en el Padre, que era Osiris, en la Madre de Jesús, que es Isis. Cuando tú crees en todo ese, en todo lo que tú crees, viene de atrás. Y ya le dije que fue que el pueblo romano creó, durante el pueblo romano, creó esa historia maravillosa del libro para darnos vida. No sé si me voy a salir, pero voy a aclarar esto en este punto, a ver si agarramos la idea. Hay dos clases de religión. Hay dos clases de religión. O dos clases de historia, como lo queremos poner. Dos clases. Una es que primero yo hago algo y después escribo la historia de eso. Y dos, primero escribo la historia y luego hago eso. Hoy día también. Por ejemplo, si tú vas a sacar un producto, voy a poner un ejemplo. Tú vas a crear este lapicero, este esfero. Si tú vas a crear este esfero, lo puedes crear de dos maneras. Primero creas el esfero. Y luego escribes la teoría de este esfero, la fórmula de este esfero, cómo lo creaste. O primero escribes la fórmula y luego creas el lapicero. Hay dos formas de crear las cosas. Primero haces la teoría y luego la cosa. O primero haces la cosa y después creas la teoría sobre esa cosa. Cuando tú vas a hacer un edificio, hay personas que empiezan a construir el edificio y después crean el plano. Y no se te haga extraño que los hispanos somos así. Los hispanos, pongan atención cómo somos los hispanos. Cuando tú compras un electrodoméstico, siempre viene un manual. En el electrodoméstico trae un manual. Y ahí en el manual se dice cómo tú debes manejar este electrodoméstico. Cuando tú lo compras, entonces tú tiras el manual y empiezas a armar lo que compraste, lo armas y siempre te sobra una pieza. Y dices tú, ay, pero ¿por qué me sobró? Y lo armas mal. Y cuando ya te cansas, a veces te sale, a veces lo logras. Otras veces, entonces dices, bueno, voy a mirar el manual. ¿Ve? Y empiezas a mirarlo. ¿Qué hiciste tú? Primero hiciste la cosa y luego miraste la teoría. ¿Ve? O sea, es facilísimo entender eso. Pues sucede que el judaísmo y el cristianismo, primero se creó el texto. Y después fue que se creó el pueblo. Primero se creó el texto, primero se creó la Biblia, lo que conocemos Biblia, el libro, la historia. A los judíos les pasó exactamente lo mismo, pero yo me adelanto para que tú entiendas para dónde voy, hacia dónde te llevo. Tú vas a entender después que yo termine esto, cuando yo llegue al cristianismo real, al que estamos viviendo ahora, porque vengo de atrás para llegar al actual, cómo estamos viviendo hoy día el cristianismo. A eso es donde yo voy, a explicarles cómo estamos viviendo el cristianismo en este momento y qué repercusiones tiene. Porque es que de la manera como estamos viviendo el cristianismo, repercute, de esa manera somos. Porque en la Edad Media era el pienso, luego el creo, luego existo, y se vivió de una manera. Luego en la Edad Moderna fue el pienso, luego existo, y se vivió de otra manera. Y en la edad del siglo XX era siento, luego existo, y la gente vivió de otra manera. Y acomodó su religión a esa manera. La acomodó. La religión ahorita, en la cual estamos viviendo, es de la cirugía estética, de la cirugía plástica. Esa es la religión que tenemos. Esa es la fe que tenemos. La de la cirugía plástica. ¿Por qué estamos así? Tengo que ir para atrás. Entonces, para entender un poco el cristianismo, hay que entender sabiendo que primero se creó el libro
y luego se creó, luego fueron los creyentes. Primero el libro y luego los creyentes. Así fue como nació el cristianismo. Y el judaísmo fue exactamente lo mismo. Primero estaba Canaán y un grupito de los cananeos, dicen la historia, que un grupo de los de la clase baja, de la gente más pobre, de los cananeos, empezó a contar historias, su historia, la historia de ellos, la historia, fueron creando la historia. Y así se fue formando un pueblo, se fue formando una religión. Y tenemos los judíos. Y cuando uno mira, los que realmente existieron fueron los judíos. Pero entonces nosotros tenemos que ir de para atrás y mirar, el pueblo de Israel no existió por ningún lado. Las 12 tribus no existieron por ningún lado. Isaac, Jacob, Isaac, Abraham no existieron por ningún lado. Fueron historias que crearon. Los judíos crearon esas historias. Y así nació. Primero se creó la historia, luego un Dios que camina con el hombre. Por eso es maravillosa. El judaísmo es una historia maravillosa porque es Dios caminando con el ser humano. Y por eso había que contarle a los hijos esa historia de su pueblo. Lo mismo el cristianismo. Después que viene el judaísmo, por la misma línea nuestra, pues como eso había surtido efecto, pues vamos a contar una historia. Y al contar una historia de Jesucristo, del Mesías, que llegó, por eso el conflicto tan grande con los romanos de la religión, de los publicanos y de la religión pagana, y los judíos. El judío ortodoxo dice, ¿cómo van a decir que ya llegó el Mesías? Y el romano pagano decía, ¿y cómo nos van a meter otra religión? O sea, por eso era el conflicto. Los cristianos no existían todavía. Pero a medida que fueron propagando entre los judíos que se regalaron al Imperio Romano y los del Imperio Romano que querían estar más en paz, la Pax Romana, entonces crearon el cristianismo. Y así se fue propagando la historia, con 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y las cartas de Pablo. Todo fue creado primero y después se fue propagando y se fue extendiendo. Entonces yo me hacía cristiano y cuento mi historia. Lo mismo de ahora. Es exactamente como hoy día sucede. Hoy pasa lo mismo. Hoy día tú vas a una iglesia y te haces pentecostés, o te haces metodista, o te haces bautista, y luego ellos te cuentan la historia. Y entonces tú ya empiezas a ser parte de esa historia de ellos. Entonces tú dices, yo soy metodista. Y entonces, ¿y qué? ¿Y qué es metodismo? No, pues metodismo es el que cree en gracia, pecado, Dios, Cristo y fe. ¿Ve? Entonces, gracia, que por gracia somos salvos. Ah, la gracia. ¿Y quién les habló de gracia? Pues Juan Wesley. Habló de la gracia anticipante, gracia justificadora y gracia santificadora. Y después me dice un metodista, no, pero hay que creer en otra gracia, gracia glorificadora, y así van. ¿Ve? Gracia. Que todos somos pecadores. Ah, muy bien. Pero tú, para llegar al cielo, tienes que estar en gracia. Y si eres pecador, no puedes estar en gracia. Pero Dios resolvió ese dilema enviando a su Hijo Jesucristo, y ahora por fe es que somos salvos. Una historia. Se cuenta la historia. Y entre los pentecostales es un poco parecido. Pero entonces es la gloria de Dios manifestada en que el metodista dice, bueno, esta fe tuya que tienes es para que la socialices, para que seas social, para que tú cambies tu lugar donde vives. Por eso dice, la misión de la iglesia metodista es hacer discípulos de Jesucristo para la transformación del mundo, transformarlo desde el punto económico, social, político, religioso, científico, en todos los aspectos, dicen los metodistas. Y el pentecostal, ¿qué dice? Bueno, es eso también, hay que recibir a Cristo como su Señor y su Salvador, pero para que tú tengas
el poder de Dios. Entonces, gloria a Dios, aleluya. Entonces, tú vas a tener buena salud. A ti te van a profetizar buen éxito. O sea, son más o menos como los magos, ¿no? Que te dicen cómo te va a venir, te adivinan el futuro, te pronostican, entonces eres profeta. Aquí hay una cosa entre apóstol y pastor, porque Jesucristo es pastor y Jesucristo hace apóstoles. Y el apóstol es menos que un pastor, ¿ves? Pero entre ellos, ahorita entre el mundo pentecostal, dice no, es más grande el apóstol, porque han ido cambiando. Y la gente como no sabe, entonces cuando le dice a una persona apóstol, lo que le está diciendo es un enviado del pastor. Porque ese apóstol debe tener un pastor, debe pertenecer a una iglesia. O sea que el apóstol es el que es enviado. ¿Ve? Pero ahora han ido cambiando. Todo eso y la gente no lo sabe. La gente no entiende. Porque vive en la exterioridad y no viven desde la interioridad. Entonces, estamos viviendo en este momento la época pentecostal, pentecostalismo, que no se sabe por qué se llaman pentecostales. ¿Sí? Ellos dicen que es por la venida del Espíritu Santo, pero la venida del Espíritu Santo fue hace 2000 años. Fue un acontecimiento en una fiesta judía que se traía desde el paganismo, que era en la fiesta de las cosechas, que esos de los de Babilonia, que habían crecido en el río Éufrates y el Tigris, las riberas, traía cosecha y después de que traían la cosecha, entonces ellos sembraban, ellos se celebraban porque cosechaban. Era la época de las cosechas y duraban 8 días celebrando, tomando cerveza y fiesta y comiendo y emborrachándose, tomando vino. Era la fiesta de después de las cosechas. Los judíos la habían heredado de los egipcios, porque los egipcios celebraban la cosecha, pues era una alegría después que venía el río Nilo y subía. Y los de Babilonia, pues era una cosecha también celebrada porque era el río Éufrates y el Tigris el que les traía la bendición. Entonces de ahí trajeron los judíos, pero los judíos ni sembraban. Los judíos, ¿qué podían sembrar? ¿Dónde cosechaban si no tenían tierra? Pero ellos, en la historia se cuenta que ellos celebraban ese tiempo de la cosecha. Y también hacían la fiesta, pero en el libro. Como todo es escrito, todo es literatura, entonces ellos cuentan lo que les pasa a los otros pueblos, ellos también lo cuentan como si fuera de ellos. Y lo viven como si fueran de ellos. Pues sucede que en esa historia, entonces, en el siglo XX también llegó esa oportunidad, porque fue fácil, porque todo el mundo vivía por emoción. Siglo XX, tiempo de la emoción, tiempo de la cirugía plástica, del sentimiento, de la psicología. Entonces la religión se pasó de una religión racional a una emocional. Y por eso toda la corriente pentecostal es emocional. Y hay que gritar y hay que sacudirse y hay que sentirlo, porque si no lo sientes no está. Ese sentimiento hay que llevar al cerebro límbico. No es cerebro racional porque nadie explica nada. No es cerebro reptiliano porque nadie creen que tenemos el cerebro instintivo. No, es cerebro emocional. Y por eso hay que emocionarlos con profecías, por eso hay que emocionarlos con prosperidad, y por eso hay que emocionarlos que si tú das, vas a recibir la siembra y la cosecha, pero ya desde otro punto de vista diferente, porque es para el bienestar tuyo, no es para el bienestar de la comunidad. Es el egocentrismo. Es que tú vas allá porque vas a recibir más. Tú tienes un carro y vas y le pides a Dios para que te dé 2. Y tienes 2 y vas para que te dé 3 y eres próspero. Es la prosperidad. Y no importa que los otros se estén enfermos. Lo importante es que tú estés sano porque Dios te hace el milagro a ti porque tú eres fiel a Dios. Ese pensamiento es del emocionalismo, el cerebro límbico. Viene de ahí. Bueno, ¿y por qué piensas así? Pues porque viene de atrás, viene de atrás, viene de atrás. Porque eso lo pensaban antiguamente. También lo pensaban de esa manera. Muy bien. Voy a pasar para hablarles, voy a empezar esta semana a hablarles de otra corriente del que bebió el cristianismo. Esa corriente, ¿de dónde nace? ¿Cómo nace? ¿Qué creen ellos? 3000 años antes de Cristo, hace 5000 años. El cristianismo empezó a propagarse hace 2000 años.
Tú naciste ayer, pero tienes ese legado. Ahora, ¿de dónde viene el cristianismo? Por otra rama, por otro lado. Voy a pasar la cámara para decirte. Les hablé de Egipto, de los egipcios, la astronomía, la astrología, la religión, la Biblia y la ciencia. Ahora te voy a hablar de los sumerios, el pueblo sumerio, la mentalidad sumeria. También astronomía, astrología, religión, su Biblia, la de ellos, la ciencia y la fe. La espiritualidad es el fondo que hay debajo. Cuando yo les hablo de espiritualidad es el respirar. ¿Qué hay debajo? Pero tú montas tu espiritualidad, sobre la espiritualidad montas un edificio y tú ves el edificio pero no ves la de abajo como el iceberg. Ves solamente la puntica pero no ves lo que está en el fondo. Pues los sumerios, ¿cómo se conocen lo de los sumerios? Que eso hace 5.000 o 6.000 años. Se conocen porque ellos crearon una forma de escritura. Así como los egipcios tenían la forma de escritura jeroglífica, que eran puros figuritas, en cada figurita significaba algo y ahí se iban comunicando, pues los sumerios crearon unas tablillas de barro. Se llama, el lenguaje de ellos se llama cuneiforme. Cuni viene de cuña, cuneiforme. Son unas cuñitas con un palito, iban haciendo sobre el barro, iban contando la historia. Aquí vemos unos dibujos, pero sobre todo se encuentran son estas maravillosas historias de ellos. Ahí van narrando. Ahí son punticos, un puntico más otro puntico. Cada puntico y varios punticos significa algo y ellos van contando la historia de ellos. ¿En qué creían los sumerios? Habían 3 clases de divinidades para ellos. Uno eran las divinidades creadoras. Las otras eran las divinidades celestes y las otras eran las divinidades terrestres. O sea que habían divinidades terrestres. O sea que tenían que ver con la tierra, como Cristo es una divinidad terrestre. ¿Por qué? Porque Él se encarnó. ¿Ve? Celeste, como los ángeles. Creadora, como Dios que crea, Dios Padre. ¿Ve? Jehová, Yahvé. O sea, ¿de dónde viene esa mentalidad? De ellos que hace 6.000 años vivieron. Ellos tenían representaciones, estas fuerzas divinas las representaban lo de la naturaleza. Voy a leerlo como lo tengo escrita ahí. 3 clases de divinidades creadoras, celestiales y terrestres, representando a las fuerzas de la naturaleza y protectoras de ciudades o grupos. Esos eran los dioses de esa época, así hace 3.000 años. Vamos para que tú veas de dónde viene lo que tú crees. Al principio, según la historia de ellos que están en esas piedras o en esas tablas de arcilla, dice, al principio existía el caos y un océano sin forma, llamado Nadmu o Nadmu. El dios del cielo se llamaba An, el dios de la tierra Ki y el dios acuático Enki. ¿Ve? Cielo, En, Ki, tierra, el dios que se hace tierra. O sea que viene y se encarna, se hace entre nosotros. An y Ki se unió y nació Enlil. Es el dios del aire, dios del espíritu. Ahí viene el dios ya del espíritu, el espíritu que yo le digo. O de la atmósfera. Y dio origen al día. Enlil, que fue el que nació de An y Ki, que es el dios del aire, es el que controla las normas sagradas que regulan las cosas físicas, del orden y las leyes sociales. Mire, ¿por qué la ley judía, por qué el pueblo judío cree más en la ley? Porque nace de acá, es más sumerio que egipcio, pero en egipcio también ellos agarraron otras cositas. Las divinidades habitaban en el Dilmun, ahí era donde habitaban, en el cielo, Dilmun, morada de los dioses, y crearon la vida animal y vegetal. Las divinidades crearon morada de los dioses, eran morada de los dioses, y los dioses crearon la vida animal y vegetal. Por eso en la Génesis dice, hagamos al hombre, a imagen y semejanza nuestra, hagamos, no dice hago al hombre, voy a ser el hombre, sino hagamos, porque es un grupo. Finalmente, Nadmu, Enki y Nimah modelaron de barro al hombre, insuflándole la vida, soplándole. O sea, Enlil,
Es el soplo. Fue el que sopló para que el hombre tuviera vida. Y sucede que la mujer fue obra de Ki, para lo que utilizó una costilla de Enki y le dio el nombre de Ninti, que significa mujer de la costilla. Enki creó un paraíso donde el hombre podía vivir sin miedo a los animales y a los animales feroces. Pero los humanos no se comportaron adecuadamente y Enki, al descubrir su falta, los expulsó. ¿A qué se les parece esta historia? ¿A qué se les parece esta historia? ¿Sí ves? Porque en la Biblia contó la historia que ya había en el ambiente. Es que es muy parecido. Como hoy día alguien crea una iglesia. Hermano, vea, vamos a hacer una iglesia para que Cristo vive, a su nombre gloria, vamos a vivir para la gloria de Dios. Y empieza a narrarle lo de un libro que ya tiene en la mano, que se llama Biblia. ¿De dónde viene esa Biblia? De los otros evangélicos. ¿De dónde vienen esos evangélicos? De los otros evangélicos. ¿Dónde vienen esos evangélicos? De los protestantes. ¿De dónde vienen los protestantes? De los católicos. ¿Dónde vienen los católicos? De los romanos. ¿De dónde vienen los romanos? De las historias que ellos crearon de los egipcios y los de Babilonia. Todo viene de atrás. Pero eso sucede tan lento que uno ni se da cuenta cómo pasa. Mira esta otra historia. Los dos hemisferios que tenemos nosotros del cerebro, con el círculo en el centro que representa la glándula pineal, o el sol central y centro psíquico interior. Mire, después, hoy día la medicina usa estos símbolos. Y estos símbolos vienen de los de Babilonia. Y, vea, póngale atención. Tú en la columna vertebral eres una serpiente. La columna vertebral tuya es una serpiente. Si tú miras, es una serpiente. Tú tienes dentro de ti una serpiente. La columna vertebral. ¿Ve? Y llega al cerebro. A la glándula pineal. Por eso se llama que tú tienes un cerebro reptiliano. Y gracias a Dios que tienes un cerebro reptiliano es que tú vives. Por las serpientes que tú vives. Pero sucede que más adelante, esta figura ya es más o menos, está en una historia griega, pero aquí se puede contar cómo la razón, el cerebro exterior, mata al cerebro reptiliano. Mire, esta figura, cómo le ordena que se calle. O sea, que tú no vives por el cerebro reptiliano, por el cerebro de la vida, sino por el cerebro de afuera, el cerebro racional. Y aquí tenemos más o menos los 4 niveles de dioses que creían los sumerios, que eran el dios del cielo, que era An, el dios de la tierra, que era Ki, el dios del aire, que era Enlil, y el dios del agua, que era Enki. Pero aquí vamos a ver una historia bien fabulosa. Enki es el señor de la tierra, o el que está en la tierra, también conocido como Ea, de quien la casa es el agua, o sea, el agua es la casa de él, o la casa de él es el agua. Y también se conoce con los siguientes nombres: Adonai, que es un nombre que está en la Biblia, de Dios; Pat, que es un nombre egipcio; Atón, Anegatón, y esos hay muchos nombres: Aten, Adón, Adán y Amén. Cuando tú dices Amén, estás invocando al Señor Enki. ¿Ve? Cuando tú dices ojalá, ojalá, está diciendo que gracias a Alá, que sea la voluntad de Alá. O sea que cuando tú pronuncias la palabra ojalá, estás diciendo es que sea la voluntad de Alá. Y Alá es el Dios de los musulmanes. Y tú que no te gustan los musulmanes, estás pronunciando una palabra musulmana. Porque ya venimos, todo viene de atrás. Aleluya. ¿Qué es aleluya? Pues es una palabra para los dioses de esa época. Y tú la dices ahorita. Muy bien. Pero aquí viene una historia tremenda. Mire, Enki es el mismo Satán. El verdadero Dios, creador y libertador, llamado también Ea, fue el hijo de Anu y medio hermano de Enlil, según la mitología sumeria. Satán significa adversario. Por eso a Jesús le decían, ese hace milagros con el poder de Satán. Porque Satán también hacía exactamente lo que Jesús hacía.
Y por eso muchos lo confundían. La serpiente, que lo representa, es un símbolo de sabiduría. Y entonces dice, ¿y de dónde tiene esta tanta sabiduría? O sea que Satán y Jesucristo prácticamente es lo mismo. Para los sumerios, no estoy diciendo para los cristianos, para nosotros los cristianos ya no porque eso lo hemos dividido, pero para ellos sí. Entonces, ya dijimos que Emli, ya vamos, voy a otra vez para atrás para mirar un poquito los dioses. Enli nació, vea, An es el dios mayor, Ki es el dios de abajo, creó a Enki, y Enki fue el creador de la tierra, ¿sí? Y Enli es el dios del aire, el dios del espíritu. ¿Ves? Por eso, Enli, voy aquí más abajito. Entonces aquí está peleando el dios de la tierra, que es Enki, el que tenemos aquí, y el dios del aire, pero a la vez es el dios de las aguas. Mire, aquí lo vemos con pescaditos. Mire, como esa estola que se ponen hoy los ministros. Pescaditos y el agua. Enli, el dios del agua, Enki, el dios de la tierra. Para ellos, Enki era Satán. Enki es Señor, Ki, tierra, el Señor de la tierra, el Señor del mundo. ¿Quién es el que tiene el mundo? Satanás. Pero hay que enviar a Enli, el que viene a quitarle, a usurparle el mundo a Enki, porque Enki se lo tomó. Por eso tiene que haber el espíritu divino aquí. Entonces, todos con el espíritu de Dios venimos a derrotar al mundo, al poder del enemigo, que el mundo es del enemigo. ¿Por qué venimos eso? ¿Por qué decimos que eso es malo? Como hay un hermano, y hay una feligresía, y hay varios, que se ofenden porque en algunos cantos que hay en las iglesias tienen símbolos del ojo de Dios, del ojo divino, del tercer ojo. Pero le encanta tener los billetes en el bolsillo de los dólares, que también tienen el ojo. O sea, el ojo que está en el bolsillo, ese no pasa nada. Pero si ve ese ojo en alguna iglesia, ese sí es malo, pero lo tiene en el bolsillo. ¿Ve? Entonces, ¿cómo es esa realidad? ¿Cómo es que niega el ojo que está en el templo? Porque eso es sagrado, ¿ve? Pero no niega el ojo que tiene en el bolsillo, porque ese sí es mundano. Y como él está entre los dos mundos, entonces el mundano para el mundo, por eso dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ese ojo con Dios es malo, pero con el mundo es bueno. Y como el hombre está en el mundo, entonces tiene que ser del mundo. ¿Ve? Esa es lo del Enli y Enki. Ahí viene la dicotomía. La dicotomía. El espíritu de Dios, Enli, viene a derrotar a Enki. Muy bien. Aquí vemos a Enki y a Enli. A Enki recibiendo honores y Enli recibiendo también honores. Es la lucha del bien y del mal, de lo físico y lo no físico. Y aquí los vemos. Mire, Enki, aquí hay un poco cambio, porque es que después fue cambiando, pero mira, aquí vemos al dios Anu, que es el creador, y aquí lleva la glándula pineal. Aquí vemos al dios Enli, que es el guerrero, el que viene a luchar a quitarle el mundo a Enki. Y aquí vemos a Enki, al dios Enki. Aquí lo pintaron de otra manera. Aquí, quien hizo esto, aquí hay una tergiversación. Porque el Enki es el dios del espíritu. Pero porque como hay un espíritu también, es que ahorita les voy a decir cómo se va traspasando. Porque a veces Enki es el espíritu, otras veces el espíritu es Enli. Y así se va transformando porque primero estuvieron los sumerios, luego los de Mesopotamia, luego los de Babilonia, y así se fue transformando la historia. Pero todo eso está entre ellos. Aquí vemos las tres figuras. Otra vez, vea, Enli, el dios del espíritu, el dios de las aguas, un dios que está aquí con otra figura angelical, espiritual, y otro dios acá. Bueno, ¿de dónde nació toda esta realidad? Aquí sí me gustaría que tú te detengas un poquito, mire. De lo que estoy hablando de los sumerios es por este lado, es aquí. Todo se hace sobre el agua, mire.
Aquí está el río Éufrates y el río Tigris. El Tigris y el Éufrates, que caen al Golfo Pérsico y por lo tanto ellos crean también sobre el agua. Por eso el agua es muy importante. Y los egipcios están acá. En el medio de Sumer, los sumerios, que después vienen a ser otros pueblos. Y Egipto está Palestina aquí. Está Palestina. Mira, aquí hay una ciudad, no sé si la ves, dice Biblo. Biblo, la ciudad Biblo. Biblo. ¿De dónde viene la Biblia? Biblo, vea. Biblo. Una ciudad Biblo. Está Sidone y está Tiro y Sidón. Tiro y Sidón era de los filisteos, de los fenicios que van por el mar Mediterráneo. Es otra cultura después les voy a hablar de ellos. ¿De dónde viene todo esto? Mire, si nosotros miramos, es el media luna fértil, mire. De aquí empieza Irak, Irán, todos estos son pueblos guerreros toda la vida. Siria, aquí está Jerusalén, aquí está Egipto. Y esto es un recorrido que ellos hacen para acá y para allá. Ellos se mueven en todo este mundo. Se mueven. Este crea unos dioses parecidos a este y estos a este. Mientras tanto, en Jerusalén se va creando una historia maravillosa de todos estos pueblos. Estos de Jerusalén, los judíos, ni se mueven de este lugar. Ellos están quieticos aquí porque son gente pobre, viven de historias. Pero como por aquí pasan unos, les cuentan una historia y por aquí pasan otros, entonces le van contando historia y ellos van creando el libro. Me voy a adelantar a lo siguiente. Aquí, la escritura de ellos, aquí en este lado, eran los jeroglíficos. Jeroglíficos. Eran figuritas. Aquí era la escritura cuneiforme, cuñitas. Bien, el paso de aquí, acá, de acá, acá, los judíos crearon el alfabeto. Canaán. El alfabeto que nosotros tenemos es cananeo. De allá viene más o menos. Porque estas tenían miles de figuras. Estos tenían miles de punticos. Y en cambio los cananeos lo reducen a 40 figuritas. A, B, C, D, más o menos como el alfabeto nuestro. Y mire, y de Arabia, que es aquí, pues de aquí va subiendo otro grupo de personas. Y por aquí es donde nacen los musulmanes, más tarde, claro, muchísimo más tarde, pero por aquí se está cuajando otra cosa. Todo este paso, aquí es donde nacen las religiones. Nos preguntamos, ¿por qué los judíos no dejaron huellas arqueológicas? Porque nunca las hubo, nunca hubo. El pueblo judío es del libro. Los judíos, los cristianos y los musulmanes son religiones del libro. En cambio, estas religiones son religiones de lugares estáticos, de lugares. Aquí se encuentran las huellas, las pirámides, los lugares donde ellos estaban. Aquí en Egipto se encuentra lo mismo. Cuando vayamos a Grecia, por aquí arribita, que esta semana lo voy a hablar de Grecia, porque yo uniendo Grecia, Egipto y Babilonia, o Sumerio, todo esto, uniendo esta región de aquí, uniendo esta región de aquí y uniendo el griego, ya saco la conclusión por qué somos como somos y por qué actuamos como actuamos. Entonces llegamos aquí a Jerusalén. Esta es la religión del libro. Aquí hay religión del libro de los musulmanes. Los judíos tienen religión del libro, los cristianos religión del libro. Primero se creó el libro y luego se creó la religión y luego se crearon los miembros, mejor dicho. O sea, es igualito a un pentecostés. Exactamente igualitico como los pentecostales hoy día. Yo los llamo pentecostales, pero los cristianos de hoy día. Lo que pasa es que se me quedó la costumbre porque yo nací en 1962, soy viejo ya. Pero como los cristianos de hoy día. ¿El cristianismo de hoy día qué es? Tú te conviertes y vas con un libro en tu mano y vas y le transmites el mensaje a otros. Luego tú empiezas con una familia, luego 2 familias, luego 3 familias, luego 4 familias, y luego 5, 6, 2,000, 6,000, 7,000, 8,000, 10,000 familias, y formas una iglesia. Y la gente que está en esa iglesia no le importa más. No le importa de dónde vienen y a dónde van, no le importa si nacieron de Egipto, si nacieron de Sumeria, si vienen de los católicos o si vienen de los testigos de Jehová, de los mormones, no les importa. Ellos dicen esto es de Jesucristo y nacimos con Cristo y esta es la única iglesia verdadera. ¿Ve?
pero no les interesa la historia. Es que hoy día lo hacen y no tienen territorio. ¿Ve? Por eso Jerusalén, los judíos no tenían territorio, porque ellos eran de Canaán. Los cristianos no tenían territorio. Ve que ellos deambulaban por todo lado, porque es una corriente que se va, es una idea que se va formando, se va transmitiendo. Y al lugar donde lleguen, la persona es transformada, pero sigue siendo de su misma parte. El egipcio sigue siendo egipcio, el Irán sigue siendo Irán, pero con una mentalidad. ¿Ve? El cristianismo es una mentalidad, el judaísmo es una mentalidad. Y el musulmán es una mentalidad. En cambio, el egipcio no, es un territorio. ¿Ve? El sumerio, Babilonia es un territorio. Irán, Irak. Estados Unidos es un territorio. Estados Unidos es un territorio. Pero en Estados Unidos hay una idea que se llama cristianismo. No sé si me tardé mucho explicando esto. Aquí vemos exactamente lo mismo. Ay, este Tiro y Sidón sí me encantaría. Una vez, ¿recuerdan cuando dijo, ay de ti Betsaida, ay de ti Corazaín? Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho estos milagros, ¿ve? ¿Por qué Tiro y Sidón? Porque Tiro y Sidón eran de los fenicios, era gente del mar, gente brusca, gente ladrona, mentirosa, terrible. En cambio, Corazaín y Betsaida eran pueblos que se creían muy judíos y sin embargo no aceptaban el Mesías que ellos estaban esperando. ¿Ve? Por eso viene la historia. Muy bien, mire cómo recorren, vea. Aquí está Sumeria, que después pasó a ser Babilonia, Asiria, todos los asirios de aquí, Caldea, Ur, de aquí sale Abraham, mire, Abraham, la historia de Abraham sale por aquí, baja a Egipto, regresa aquí, aquí es la región de los cananeos. Si yo puedo, mañana, esta semana tengo que hablar de Canaán, porque si yo uno aquí los sumerios, los de Asiria, este grupo de acá, Babilonia, Egipto, Grecia, que está por aquí, y Canaán, entonces entiendo de dónde vienen los judíos y de dónde vienen los cristianos. ¿Quién creó los judíos? ¿Quién creó los cristianos? ¿Quién creó la Biblia? Así es como yo lo llevo. Es lo que crees y sabes lo que sabes y entiendes lo que entiendes. ¿Cómo era la historia de los sumerios en Mesopotamia? Cuando hablamos de los sumerios, de los de Babilonia, de los de Mesopotamia, de los de Asiria, prácticamente es el mismo lugar. Lo que pasa es que algunos están de diferentes épocas. La sociedad de Mesopotamia estaba jerarquizada. Vea, el rey y el gran sacerdote. Mire que la parte religiosa siempre es manejada por la cúspide. ¿Ve? Y, sin embargo, los campesinos y los mercaderes son los que tienen que vivir de esa manera. Entonces, el rey era el gran sacerdote, los nobles sacerdotes vivían en este segundo nivel de para abajo, luego seguían los artesanos, los mercaderes, los campesinos y luego los esclavos. Así vivían. Recuerda que yo les hablé de los egipcios, cómo ellos sabían que como era arriba, era abajo. Pues para los sumerios era diferente. Era un poco diferente. Los sumerios, partiendo de un plan, sitúan de arriba hacia abajo, al cielo superior, que es la residencia de Dios, luego otros cielos donde residen distintas divinidades. Abajo está la tierra, rodeada por el mar de los hombres, de agua dulce, Amsu, hacia abajo se encuentra el mundo inferior, con distintos planos. Todo está rodeado por el océano cósmico, de agua salada y franqueando por las montañas del fin del mundo. Mire, cuando nosotros decimos infierno abajo, mire, los infiernos, eso lo tomaron los judíos de los sumerios, no de los egipcios. ¿Ve? Recuerden que los egipcios, por eso el cristianismo viene a cambiar cosas. Los egipcios tienen una forma diferente de ver la divinidad, porque la divinidad es con la naturaleza. En cambio, los sumerios eran de manera más mágica. Ellos veían el mundo, la tierra era plana, era un plato, un mundo diferente. Me corto a veces, se me vienen las ideas y tengo que arrojarlas así rapidito. Un mundo, la tierra era un plano rodeado de agua, vea. El cielo estaba arriba y las estrellas, y abajo estaba el infierno, el abajo. Entonces lo inferior, o sea que habían como 3 esferas. Pero ya vamos a ver que hay 3 cielos. Para ellos hay 3 cielos. Bueno, esta partecita, esta figurita de abajo, es la representación de los dioses de ellos. Vea el dios espíritu que está aquí, Emli. Muy bien.
Ellos miraban el cosmos de esta manera. La tierra era como un plato. Vea, por eso viene, ¿recuerdan la Torre de Babel? La Torre de Babel, mire. La tierra era como un plato rodeada de agua y había el primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. Y eso lo representaban en diversas figuras. Luego viene toda la cosmología, la cosmogonía de ellos. Tienen exactamente los mismos signos porque tienen las mismas constelaciones. Ellos desde allá, ese punto, también están mirando el cielo. ¿Cómo era? No voy a meterme acá porque esto lo tengo que hablar después, de cómo entendemos nosotros toda la astrología y la antropología que tenemos hoy día vienen de ellos, viene de ellos. Eso no era malo, pero lo que pasa es que el cristianismo ha cambiado. Y aquí era cómo estaban formados los templos. Entonces arriba era el santuario, aquí era la plataforma, aquí era un acceso, unas escalinatas para subir, aquí eran otras escalinatas, había 3 escalinatas para subir de acceso. Aquí estaba la segunda plataforma y la primera plataforma, primera, segunda y tercera, y el santuario arriba. Recuerdan la Torre de Babel. Babel era una ciudad de Babilonia. Babel, Babilonia. ¿Ve? Zorobabel, el que hizo el templo en Jerusalén, en Babilonia. Salomón, el que hizo el templo de Egipto. Salom era de egipcio, es una palabra egipcia. Y Herodes, el que hizo el templo de Herodes, o sea, los 3 templos en Jerusalén. Pero voy por acá, cuando hicieron la Torre de Babel, entonces fue que quisieron hacer una torre para llegar a hacer un santuario, una torre grande, así como estas. Y se les derrumbó y salieron peleando todos, corriendo. Y no, esto no sirve para nada. Y se fueron. Esa es la historia. Entonces por eso Dios les cambió las lenguas. ¿Ve? Esta es la historia bonita. Estas son unas historias muy hermosas que nos dicen muchas cosas maravillosas. Muy bien. Para terminar hoy, hay mucho para contar. Mucho, mucho, mucho. Para contar la pregunta que yo me hago, bueno, ¿por qué decimos que Jerusalén, el centro del judaísmo, Jerusalén, centro del judaísmo, Jerusalén, centro del cristianismo? ¿Por qué decimos? Eso se los voy a contar mañana, pero yo creo que ya hoy ya les queda un poco esta maravillosa historia. De aquí nace una mentalidad de Babilonia, Mesopotamia. De aquí nace otra mentalidad de Egipto. Las 2 mentalidades se unen acá junto con la de Grecia, que les voy a hablar mañana. Aquí Grecia. Y luego Roma es el que dice un momentico. Aquí tiene que unirse el pensamiento de Grecia, Egipto y Mesopotamia en uno solo. Y cómo se crea este mundo maravilloso de lo que hoy llamamos cristianismo. Muy bien. Pues eso era lo que les quería decir en el día de hoy. Es una historia maravillosa. Sepamos, no te dé miedo conocer tu historia. No te dé miedo decir la verdad. Si te da miedo y tiemblas es porque eres un adolescente. Como dicen los jóvenes, que esta mamá les escribió un libro en el cual les cuenta toda la historia de ella. Y dice, ay, si mamá hubiera escrito esto cuando nosotros éramos adolescentes, nos hubiera traumado, nos hubiera traumatizado, nos hubiera echado la vida a perder. Claro, pero yo siento que si tú eres adolescente, pues no veas esto. No, para ti no es esta historia que yo te estoy contando. Pero si ya eres maduro, ya resistes y atiendes la historia de tu madre, de como esos jóvenes. Para los que llegaron tarde, es que está la historia de la mamá que escribió un libro a los hijos. Ya los hijos están grandes, ya están casados. Son 2 hombres y una mujer. Esto es verdad, esto es historia real. Y entonces ella, ya como está mayor de edad, entonces escribió un libro en el cual contaba todas sus vivencias, su vida. Y los muchachos los entrevistaron y dicen, bueno, ¿y qué piensa de su mamá? ¿Qué piensan de esto? Dicen, no, si hubiésemos sido adolescentes, nos hubiera mamá echado a perder nuestra vida, si hubiésemos sido adolescentes. Pero como ya somos maduros, ya tenemos hijos, ya eso entendemos, y gracias a Dios que mamá nos contó su historia. Gracias. Entonces denme gracias a mí, pero si son maduros. Si ustedes son maduros, ustedes entienden la historia que les estoy contando. Si son adolescentes en la fe, no la vean. Apaguen esto y váyanse sigan creyendo en lo de ustedes. Pero si son maduros, sepan, ya son capaces de agarrar de dónde venimos, por qué somos lo que somos, por qué pensamos como pensamos, de dónde viene el cristianismo, por qué crees tú como crees, por qué te maravillas de estas historias grandiosas, bonitas y hermosas, porque vienen de atrás. Esto no los crearon allí, esto viene de atrás, viene
en el inconsciente colectivo, en tus genes. Allí viene de atrás, de atrás, de atrás. Viene arrastrando todo eso. Mañana, entonces, ya hoy lo hice más rápido lo de Sumeria, porque hay mucho, 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 mucho. Pero ya sabemos que para conocer a Sumeria es leer el Antiguo Testamento, todo. Menos el Éxodo, porque el Éxodo lo tratan de escribir es desde Egipto. Pero de resto, todo el Antiguo Testamento tiene que ver con Babilonia, con la historia de Babilonia. El Pentateuco, todo tiene que ver con historias de Babilonia. Todo, todo, todo. Los reyes son los reyes de Babilonia, porque en Egipto habían faraones. Ellos no hablan del faraón como malo, pero sí hablan de los reyes como buenos y ellos imitan sus reyes. Los nombres de los reyes de ellos son puras historias de los reyes de Babilonia. Julano y Julano. Ellos van creando la historia bonita. Un Dios que camina con nosotros. Un Dios que camina en la historia. Así es. Esa es la vida. No la podemos cambiar. Así es como lo creemos. ¿Para qué? Es que si tú aceptas de verdad y entiendes, es para que tengas tres cosas. Para que seas espiritual en tres cosas. En buenas relaciones con los demás, tener buena salud y ser autosuficiente. Muy bien, pues por hoy me despido. Paz en esta historia. Mañana les voy a hablar de los griegos para llegar a lo que somos nosotros. Entonces vamos a unir esas tres. Claro, tenemos que después los romanos, porque es que no es fácil. Pero yo les voy contando la historia y ahí vamos llegando hasta en este momento en lo que tú estás. Paz en este video, compártanlo y por hoy te digo bye bye.